Vamos a comenzar a grabar. Bien, buenas tardes, chicos. Estamos recuperando esta clase a esta hora en virtud de los inconvenientes que durante el día de hoy he tenido para poder coordinar en las clases en el horario establecido. Y lo más responsable, como les decía, es recuperar la misma. Decidí recuperarla para las dos secciones porque las llevo en paralelo. Y esta clase para mí es bien significativa porque recordarán que al inicio del semestre, cálculo 4, cuando comenzamos a comentar cómo era la asignatura, dijimos que era una asignatura que se dividía en dos grandes bloques de contenido. El primer bloque de contenido era el de álgebra lineal y el segundo bloque de contenido es el de ecuaciones diferenciales. Bueno, hoy damos inicio al segundo bloque de la asignatura de la semana y ya tienen todo el material montado que vamos a utilizar durante esta semana y vamos a iniciar entonces el tema de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer sería definir lo que es una ecuación diferencial. Bueno, la palabra ecuación para ustedes no es nueva. Y el término diferencial tampoco. Una ecuación diferencial es una ecuación, como dice aquí, se define una ecuación diferencial como una ecuación que relaciona una función y su variable o sus variables con sus derivadas. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a presentar un pequeño cuadrito donde hay varias ecuaciones diferenciales y vamos a establecer por qué estas expresiones que presentamos aquí son ecuaciones y por qué son diferenciales. Bueno, entonces, lo primero es que una ecuación diferencial es una ecuación, lo que nos hace pensar en que tenemos que tener una igualdad. ¿Ok? Hay un primer miembro, hay un segundo miembro, ¿bien? Ese primer miembro y ese segundo miembro está compuesta por una función, su variable o sus variables y sus derivadas. Entonces, en una ecuación diferencial encontramos una igualdad, es decir, una ecuación, una función. Esa función depende de varias variables o de una sola variable. Y además tenemos que tener la derivada. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Vamos entonces a mostrar estos ejemplos. Ejemplo número 1. Es una igualdad, segundo miembro es igual a 0, que vincula, ¿verdad? La segunda derivada de una función y con respecto de x más 5 veces la variable x más la primera derivada de y con respecto a x más 3 veces la función y. Eso tiene que ser igual a 0. Esto es una ecuación diferencial donde hay una función y, ¿ok? Que es una función que depende de x. ¿Por qué lo sé yo? Bueno, porque estoy presentando luego la derivada de y con respecto de x, la derivada del segundo orden de y con respecto de x, ¿ok? Y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Bien, segunda ecuación diferencial, vamos a ir checando esto. Segunda ecuación diferencial, ¿ok? Tercera derivada de y más segunda derivada de y más y' más y igual a seno de 3x. Entonces tenemos una igualdad que vincula a la variable x con la variable y, la función derivada de y, derivada segunda de y derivada tercera de y. Bien. Siguiente, ecuación diferencial, de nuevo una igualdad, primer miembro, x más y diferencial de x, igual y menos x diferencial de y. Aquí vinculamos la variable xy con las derivadas de x y la derivada de y. Siguiente ecuación diferencial, la primera derivada de la función y o de la variable y es igual a 3 veces la segunda derivada de y al cuadrado más 5 veces y menos 3x más 2. Y por último, la derivada cuarta de y respecto a x más 3 veces la derivada segunda de y con respecto de x más y es igual a e elevado a la 3x.
vinculamos la variable X, la variable Y, con su segunda derivada y con su cuarta derivada. Bueno, esta listica, son algunos ejemplos de algunas ecuaciones diferenciales, ¿ok? De las que podemos comentar y que vamos a trabajar en este semestre. Y nuestro objetivo, cada vez que hablemos de ecuaciones diferenciales, será resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Bueno, dice lo siguiente. La solución de una ecuación diferencial es la familia, vamos a subrayar esto, es la familia de funciones que satisfacen la igualdad. Es decir, que resolver una ecuación diferencial, a diferencia de resolver una ecuación algebraica, la solución de una ecuación algebraica es un número o un grupo de números que satisfacen la igualdad. La solución de una ecuación diferencial es una familia de funciones que satisfacen la ecuación diferencial. Por ejemplo, si yo me propongo solucionar la última ecuación diferencial, lo que yo voy a encontrar es la familia de funciones tales que la cuarta derivada de esa familia con respecto a X más 3 veces la derivada de segundo orden de esa familia con respecto a de X más la familia es igual a y elevado a la 3X. Eso es lo que significa resolver esa ecuación diferencial. Encontrar la solución, pero la solución no es un número. La solución es una familia de funciones. Cada uno de los elementos de la familia conforman la solución. Y podemos entonces decir que una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. Y nuestro objetivo en cálculo 4 será encontrar justamente cuáles son las soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Es importante, muchachos, que entendamos que resolver ecuaciones diferenciales se apoya en los métodos de integración, de manera que yo me comprometo a medida que vayamos avanzando en los contenidos a ir repasando con ustedes los métodos de integración. Pero ojo, repasando. Para ello, lo que hemos hecho en los semestres anteriores es abrir un módulo donde yo en ese módulo comparto con ustedes los materiales que empleamos en cálculo 2 para explicar los métodos de integración, de manera que ustedes con esos materiales, que seguramente son los mismos materiales de cuando ustedes vieron cálculo 2, bien sea en presencial o bien sea en virtual, entonces esos materiales los pueden utilizar para recordar. Por ejemplo, es importante que recuerden el cambio de variable universal. Por ejemplo, es importante que recuerden el cambio de variable trigonométrico. Por ejemplo, es importante que recuerden el método de integración por partes. En fin, como yo no puedo en cálculo 4 explicarles métodos de integración, porque si no, no podría terminar el curso de cálculo 4, sino que estaría dando este cálculo 2. Entonces, mi ayuda sería la siguiente. Número 1, en los ejemplos que hagamos de clase, vamos a ir resolviendo ecuaciones diferenciales donde se presenten los métodos de integración. Y número 2, yo les voy a abrir un módulo que sea materiales, no me acuerdo cómo fue que lo llamamos el semestre pasado, materiales sobre los métodos de integración, una cosa así. De manera que ustedes puedan, cuando tengan alguna duda de algún método de integración, puedan ir a ese módulo y repasar
rapidito lo que ya en cálculo 2 ustedes han visto. ¿Ok? Bien. Debo pasar a la siguiente lámina. ¿Hay alguna pregunta? Veo que tengo un comentario de Víctor. Víctor me dice, ¿también se puede ver los videos que da de cálculo 2? Claro, Víctor. Recuerda que en el canal están en YouTube. Es cuestión de que escojas el video que tú creas. Por ejemplo, si tienes, no sé, no me acuerdo mucho cómo es el método de composición en fracciones simples. Bueno, tú te vas al canal y en el canal, en vez de elegir los videos de cálculo 4, bueno, tú te vas a los videos de cálculo 2. Total, yo tengo ese canal abierto, es público. No necesitas que yo te dé autorización ni necesitas una clave especial para entrar. Tú curucuteas ahí los videitos que tienen los muchachos de cálculo 2 vinculados a los métodos de integración que ustedes a bien quieran repasar. Como dice Samuel, exactamente, están en YouTube, tú los descargas y los ves o los ves allí. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, Profesora, pasamos entonces a disculpe, la siguiente acabo de lámina. entrar a la conferencia. Dígame. Esta ¿Otra es la vez que no te primera escuché? lámina que están viendo. Esta es la primera lámina. La lámina anterior era la presentación, que es esta. Ya te la muestro. Ah, ok. La primera lámina, ya va. La primera lámina era esta, el título. Ecuaciones diferenciales, Ok, ok. material realizado por la profesora Lina Cupo y revisado por los profesores Luis Estrada y David Osorio. Y ya de una, la siguiente lámina era esta. ¿Sí? Profe, ¿Te ubicaste? vale. Ok. Ok, gracias. Ajá. Profe, una Ajá. ¿Quién duda. estaba ¿Vale hablando? la Pues pena revisar algo dime. de las ecuaciones diferenciales del semestre pasado? Tenerlo fresco de alguna forma. ¿Cuáles ecuaciones diferenciales del semestre pasado? Ubícame que no te Bueno, entendí. realmente las derivadas parciales y todo ese tema. A eso voy, excelente. Buena observación. Enseguida te voy a aclarar ese punto. Dame un minuto y enseguida te lo aclaro. Ok, Vale, tranquilo. bien. Gracias. Pasemos a la lámina siguiente. Bueno, las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a trabajar en este semestre se clasifican de la siguiente manera. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales en cálculo 4. Fíjense, yo siempre les he dicho que cálculo 4, bueno, siempre, cuando iniciamos el semestre, el programa de cálculo 4, yo les comentaba que cálculo 4 es como un compendio de dos materias distintas que se alinearon en un semestre, de manera que de las 15, 16 semanas que normalmente tiene un semestre, la mitad del semestre se dedica a álgebra lineal y la otra mitad a ecuaciones diferenciales. Entonces, de álgebra lineal, yo digo que lo que vemos son tópicos de álgebra lineal. Y lo que vemos en ecuaciones diferenciales, yo lo clasifico como tópicos de ecuaciones diferenciales, porque ni vemos todo lo que se tiene que ver de álgebra lineal en un curso de álgebra lineal y tampoco vemos todo lo que se podría aprender de ecuaciones diferenciales. Solamente tocamos aquellos aspectos que de álgebra lineal y de ecuaciones diferenciales se requieren de acuerdo al cronograma y a la programación que en las carreras de ingeniería civil, industrial e informática se tiene. Fíjense que en los cursos de cálculo 4, nosotros no tenemos estudiantes de telecomunicaciones, porque los estudiantes de telecomunicaciones ven álgebra lineal en una materia distinta, aparte, ellos dedican mucho tiempo a aprender las mismas cosas que ustedes ya han visto y otras cosas que ustedes no ven porque no van a requerir. Entonces, de ecuaciones diferenciales, nosotros lo que vamos a ver son estas. Atención. Entonces, vamos a ver las ecuaciones diferenciales, cómo las vamos a clasificar y así veremos qué es lo que vamos a ver. Bueno, las ecuaciones diferenciales en este curso se clasifican en tres grupos. Por un lado,
las ecuaciones diferenciales las vamos a clasificar por tipo, por orden y por linealidad. Tipo, orden y linealidad. Entonces, las ecuaciones diferenciales, de acuerdo al tipo, se clasifican en ordinarias y en derivadas parciales. Fíjense que al lado de ordinarias puse una estrellita. Ya les voy a explicar qué significa esa estrellita. La clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo al orden será ecuaciones diferenciales de primer orden, a la que le pongo una estrellita, y las ecuaciones diferenciales de orden superior, a la que también le pongo una estrellita. Y en cuanto a la linealidad, las ecuaciones diferenciales se clasifican en lineales y no lineales. Fíjense que a tanto a las lineales como a las no lineales les pongo una estrellita. Ok, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Bueno, una ecuación diferencial es ordinaria, oigan bien, cuando las derivadas que encontramos en la igualdad que expresa la ecuación diferencial son derivadas ordinarias. ¿A qué nos referimos con derivadas ordinarias? Bueno, la derivada de y con respecto de x, o la derivada de z con respecto a w, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta derivada de una variable con respecto a la otra. Esos son derivadas ordinarias. Después tenemos las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales son aquellas ecuaciones diferenciales en las que en la igualdad las derivadas que aparecen son derivadas parciales. ¿Ok? Pero fíjense que en las derivadas parciales no hay estrellita. ¿Ok? Ya le voy a explicar lo que significa la estrellita. Ajá. Las ecuaciones diferenciales de acuerdo al orden se clasifican en primer orden y orden superior. ¿Qué significa primer orden? Bueno, una ecuación diferencial es de primer orden cuando la derivada más alta que encontramos en la ecuación diferencial es la derivada de primer orden. ¿Ok? Cuando nosotros vemos una ecuación diferencial y la derivada más alta que encontramos es la primera derivada, decimos que esa es una ecuación diferencial de primer orden. Pero si por el contrario encontramos una ecuación diferencial donde el orden sea, o el orden mayor de la derivada que encontremos sea segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, etcétera, etcétera, entonces esa derivada es de orden superior. Es decir, que cuando en una ecuación diferencial encontremos derivadas de orden 2 o 3 o 4 o 5, esa ecuación diferencial ya es de orden superior. Y en cuanto a la linealidad, las ecuaciones diferenciales se clasifican en lineales y no lineales. La linealidad tiene que ver con cómo aparece la variable, la variable dependiente. Supongamos que nuestra variable dependiente es y. Para que la ecuación diferencial sea lineal, debe ocurrir que la variable y aparece solo bajo esa forma, y. Pero si cuando vamos a buscar la variable y aparece como, por ejemplo, y al cuadrado, ya es no lineal, o logaritmo neperiano de y, ya es una ecuación no lineal, o e a la y ya es una ecuación no lineal, o coseno, ya va, que el coseno sí no lo pude escribir bien, o coseno de y. Entonces, en estas expresiones, la linealidad de la ecuación se pierde. La linealidad está vinculada a cómo aparece la variable y. Si aparece y a la 1, solamente en toda la estructura o en varios momentos, pero y a la 1, decimos que la ecuación es lineal. Pero si aparece y cuadrado, raíz de y, 1 sobre y,
a la Y, logaritmo neperiano de Y, coseno de Y. Es decir, la Y compuesta, siendo la Y, ojo, la variable dependiente, la Y compuesta con cualquier otra función, entonces esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las estrellitas? Bueno, las estrellitas están porque en este curso solo veremos las ecuaciones diferenciales que están acompañadas de estrellitas. Es decir, veremos las ecuaciones diferenciales ordinarias. No vamos a ver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, respondiendo un poquito a la intervención de hace un rato del chico que preguntó si podían utilizar lo que sabían ustedes de cálculo 3. En cálculo 3 ustedes hacen es derivadas parciales. Aquí no necesitamos nada que tenga que ver con derivadas parciales. Bueno, hay algo que en su momento lo voy a mencionar, pero es para, no es para resolver la ecuación, es para clasificar la ecuación. Vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior, vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales y vamos a ver ecuaciones diferenciales no lineales. Pero lo importante es que en este curso nosotros no vemos nada, vamos a tacharlo, de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esto es muy importante, muchachos, esta clase de hoy me parece que es muy importante porque ya cuando vayamos a trabajar con la bibliografía, ya no vamos a trabajar más con el libro de álgebra lineal. Ahora vamos a trabajar con el libro de ecuaciones diferenciales y con un problemario que tienen también ustedes allí en el módulo de bibliografía. Me gustaría hablarles del problemario. El problemario es un icono en lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Es un problemario de 3 autores rusos, ¿ok? Cuyos apellidos para mí son impronunciables. Entonces, desde que yo estudiaba, ese problemario se ha popularizado como uso bibliográfico en cálculo 4 y tiene por título Ecuaciones diferenciales o problemas de ecuaciones diferenciales. Son 3 autores, pero sus nombres son muy complicados y el único autor que pudiésemos pronunciar tiene por apellido Makarenko. Entonces se le conoce a ese problemario, que está, repito, a su disposición en el módulo de bibliografía, lo pueden descargar cuando quiere. Efectivamente, Samuel huele a vodka, sí señor, sí señor. Ese problemario lo conocemos con el nombre de Makarenko, pero yo siempre digo que son 3 autores porque me parece injusto que conozcamos al problemario como problemario de Makarenko cuando son 3 panas. Fue Makarenko con 2 panas más los que hicieron ese problemario. Lo que pasa es que los nombres de los otros compañeritos de Makarenko de verdad que son impronunciables. De hecho, ahora que terminemos, si nos da chance, bueno, les va a dar chance a ustedes, ya descárguense el problemario y se van a acordar, y si tienen vodka, bueno, con mucho juicio se toman un trago en honor a nuestro pana Makarenko, que ya sabemos que es Makarenko y sus panas, pero que por razones de pronunciación, honestamente no sabría cómo pronunciar los otros nombres. Si hay alguien aquí en la conferencia que tenga posibilidad de ayudarnos con esa pronunciación, pues buenísimo, porque así podemos darle crédito a los 3. Ok, dice Víctor, siento que una banda Makarenko y sus panas, sí, es una banda de música, no sé, nórdica, algo así. Bueno, ok, entonces ya tenemos aquí listados qué es lo que vamos a hacer con las ecuaciones diferenciales. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a trabajar esta parte de las ecuaciones diferenciales? ¿Ok? Bueno, fíjense. Las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a iniciar en el día de hoy son las ecuaciones diferenciales de primer orden. Por ahí vamos a comenzar. Esas ecuaciones diferenciales nos van a estar acompañando, yo diría que unas 3 semanas.
Después que terminemos las ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a pasar a las ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Esto es muy importante. Bien. Cada semana, como siempre, yo les diré en el anuncio qué vamos a hacer, qué materiales deben ustedes revisar, ¿ok? De cada ecuación o familia hay un material escrito, un material teórico y algún video recomendado. En todas las semanas está eso. Bien, entonces, las ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros vamos a trabajar son estas. Vamos a listarlas. Primero, ecuaciones diferenciales de variables separables. Segundo, ecuaciones diferenciales homogéneas. Tercero, ecuaciones diferenciales exactas. Cuarto, ecuaciones diferenciales reducibles a exactas. 5, ecuaciones diferenciales lineal de primer orden. Y 6, ecuación diferencial de Bernoulli o Bernoulli. Este es el grupo de las 6 familias de ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar y que son de primer orden. Cuando terminemos las de primer orden, entonces vienen las de orden superior. ¿Qué es lo que vamos a mostrar en cada una de estas familias de ecuaciones diferenciales? Bueno, primero la definición para que ustedes las puedan identificar. Segundo, el procedimiento de resolución. Tercero, alguna aplicación y los ejemplos correspondientes. Eso es más o menos la dinámica que vamos a seguir en todo este trabajo de ecuaciones diferenciales. Ajá, permítanme un momento que tengo varios comentarios aquí. Sinaí me pregunta, profe, aquí vamos a trabajar con los problemas y ejercicios parecidos a ecuaciones diferenciales en el curso de cálculo 2, pero con mayor dificultad, ¿no? Sí, y vamos a ampliar también las ecuaciones diferenciales que vemos. Fíjense, supongo que Sinaí pregunta porque las ecuaciones diferenciales de variables separables se ven en cálculo 2. Bueno, aquí vamos a profundizar en las de variables separables y como te darás cuenta, Sinaí, después de las de separables sigue la lista. ¿Ok? Ajá, dice Alejandro. Para el parcial 2, ¿hasta qué parte va? Alejandro, en este momento no lo sé, te lo respondo en lo que termine la clase. Kimberly dice hasta la semana 7. Kimberly, no estoy segura, no tengo el cronograma en este momento a la mano. En lo que termine la clase, yo les mando un mensajito por Telegram aclarando hasta dónde va el parcial número 2, que es la próxima semana, ¿cierto? El sábado de la próxima semana. Efectivamente, si es el sábado de la próxima semana, vamos a chequear hasta dónde va. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Preguntas de esta lámina? Bueno, esta primera presentación en PowerPoint era como para ambientarlos un poquito en lo que es una ecuación diferencial, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Y bueno, dejo de compartir pantalla para compartir el primer material que vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales. Ya va, permítanme un momento que aquí tengo muchísimas cosas y no consigo el material que quiero. Ya va, chicos, permítanme un momento. Ya va. Creo que de tanto esperar a que finalmente si venía la luz o no venía la luz, no tengo a la mano, pero ya lo voy a encontrar, el material que quiero compartir. Esto ha sido, como les digo, en el día de hoy, una verdadera locura en esta casa. Sin luz, sin nada. Ok, ya lo estoy consiguiendo. Ya debe estar por aquí en la mano. Vamos a volver a la presentación.
Aquí está. Ok. Comparto pantalla con ustedes, muchachos. Este material está en el módulo de la semana. De manera que, ya va. Profesora, y esto iría también para el parcial que sí, que sería para la semana 9, o sea, la que viene. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Recuerden que tenemos un pequeño retraso, ¿verdad? En relación a lo que estuvimos planificando y no sabría garantizarles hasta dónde vamos a llegar. Yo preferiría, si están ustedes de acuerdo, esperar, ver cómo se desenvuelve esta semana, Okay. tener yo contacto con el profesor Estrada, que es mi compañero de labores en el curso, y en virtud de hasta dónde llegue él y hasta dónde lleguemos nosotros, establecer hasta dónde va el examen. Si tenemos que modificar el contenido que originalmente estaba planificado, pues se modifica, no hay ningún problema, ¿ok? Pero siempre avisándoles yo con tiempo. Como es mi costumbre avisarles cualquier cambio, yo les aviso con tiempo, ¿sí? Ok. Gracias, bueno, profesora. finalmente tenemos el material. Bueno, entonces comenzamos con nuestra primera familia de ecuaciones diferenciales. Y recordamos entonces que las ecuaciones diferenciales de variables separables, que son nuestra primera familia, se ven en cálculo 2. Aquí, como comentaba Sinaí, vamos a profundizar y bueno, vamos a recordar algunas cosas. Entonces comenzamos la lectura, seguimos el puntero, hay varios ejemplos propuestos que vamos a resolver. Dice, ¿qué es una ecuación diferencial de variables separables? Respondo, seguimos el puntero con la lectura. Dice, una ecuación diferencial de variables separables es aquella que se puede escribir de la forma diferencial de y con respecto de x igual a g de x sobre h de x si, solo si, la ecuación diferencial te permite separar convenientemente en el primer miembro todos los elementos que dependan de una variable, en este caso es la variable y en el segundo miembro todos los elementos que dependan de la segunda variable o de la otra variable. Fíjense que tal cual está escrita la ecuación diferencial, pareciera que y es la variable dependiente de x. ¿Y por qué digo yo que pareciera que y es la variable dependiente y x es la independiente? Bueno, por la forma en cómo está escrita esta derivada. Cuando yo leo derivada de y con respecto de x, esto es lo mismo que y'. Y y' se traduce como y variable dependiente, x variable independiente. Así se traduce. ¿Bien? Ok. ¿Por qué se llama de variable separable? Bueno, porque de alguna forma, con algún procedimiento algebraico, alguna factorización, podemos lograr que en el primer miembro me quede todo lo vinculado con una de las variables y en el segundo miembro me quede todo lo vinculado con la segunda variable. Listo. ¿Ok? Bien. Dice, para resolver este tipo de ecuaciones, una vez llevada a la forma requerida 1, se integran ambos miembros de la igualdad. Es decir, que yo después de que logre separar las variables, lo que hago es integrar. Y ahí es donde interviene cálculo 2. Para integrar, yo sé que ustedes tienen N editores y programas que les integran, pero en una actividad de evaluación, la integral que ustedes vayan a aplicar tiene que quedar reflejada paso a paso, a menos pues que sea una integral directa. Pero, por ejemplo, si es una integral donde hay que hacer una descomposición en fracciones simples, todo eso tiene que quedar justificado y registrado para poderlo calificar. ¿Ok? Bien, preguntas que necesito subir en el material para ver lo que sigue. ¿Preguntas? Bueno, subo. Gracias, Víctor. Víctor dice que no. Ok, subo el material. Gracias, Miguel. Ok. Ejemplo número 1. Dice, resolver la ecuación diferencial y' igual 1 más x más y cuadrado más xy al cuadrado. ¿Ok?
Reconozco que se trata de una ecuación diferencial, es una igualdad donde hay una función y que está derivada, primera derivada, y hay unas variables que son x y y. Si tuviera que clasificar esta ecuación diferencial, aprovechando la clasificación que hace un rato presentamos, yo diría que esta ecuación diferencial es de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Bueno, porque la derivada más alta es la primera derivada. Es ordinaria. Todas las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver en este curso son ecuaciones diferenciales ordinarias, porque no vamos a resolver nada de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y además digo que es no lineal. ¿Por qué digo que es no lineal? Bueno, porque si se dan cuenta, cuando la y aparece, que aparece aquí y aparece aquí, aparece como y cuadrado. Por lo tanto, digo que la ecuación definitivamente no es una ecuación diferencial lineal. Ok, listo. Dice, la ecuación anterior se puede expresar como derivada de y con respecto de x es igual a 1 más x más de estos dos factores, perdón, de estos dos sumandos, voy a sacar factor común y cuadrado. Y al sacar factor común y cuadrado me queda 1 más x por y cuadrado. Fíjense que de esta expresión puede sacar nuevamente un factor común y eso hace que esto sea equivalente a derivada de y con respecto de x es igual a 1 más x por 1 más y cuadrado. Esta factorización me permite separar las variables. Entonces leo, al separar las variables se obtiene que la derivada de y con respecto a 1 más x al cuadrado es igual a 1 más x diferencial de x, variables separadas. Fíjense, en el primer miembro todo lo que dependa de y, segundo miembro todo lo que dependa de x. Integrando miembro a miembro, vamos a integrar el primer miembro, vamos a integrar el segundo miembro, y aquí es muy importante, chicos, tener a la mano los materiales de cálculo 2. Porque, bueno, la primera integral es inmediata. La integral de 1 sobre 1 más y cuadrado es aquí, como dice, fíjense, sigan el puntero, el arco tangente de y. Y la integral de 1 más x también es inmediata. Esto es x más x cuadrado sobre 2. Ahora les voy a comentar algo. De la primera integral sale una constante de integración. Y de la segunda integral también sale una constante de integración.